El día de hoy vamos a ver lo que es la ventilación mecánica durante el traslado. Hay diferencias en mover a un paciente y tenerlo estático en una terapia intensiva, en una sala de urgencias o en un quirófano. La manera dinámica que se produce durante un traslado ocasiona cambios durante nuestro paciente. Si bien la ventilación o los parámetros ventilatorios son exactamente los mismos, sí tenemos que tener tomar algunos puntos bastante en cuenta. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos durante la ventilación en el traslado? Lo primero es garantizar el volumen minuto. Necesitamos otorgarle a nuestro paciente el volumen tidal con una frecuencia respiratoria adecuada para que este volumen minuto sea adecuado. Que nuestros dispositivos que utilicemos podamos otorgar PIP y con ello evitar las atelectasias. Monitorear todas las presiones, presiones pico, presión plató, poder sacar nuestra driving pressure y con eso evitar barotrauma, volutrauma o cualquier lesión asociada a la ventilación mecánica. Y súper importante, evitar tanto la hipoxemia como la hipervolemia. Entonces, para ello también requerimos ventiladores o dispositivos que nos permitan la modificación de la FiO2. ¿Qué ventiladores de traslado tenemos? Actualmente existen muchísimas marcas, muchísimos modelos de diferentes tipos, pero los podemos clasificar dentro de dos tipos, ventiladores neumáticos y ventiladores electrónicos. ¿Cuál es la característica que los diferencia? Bueno, un ventilador neumático es todo aquel ventilador que requiere una toma de oxígeno, presión, para poder funcionar. ¿Qué quiere decir? Estos ventiladores no requieren luz, no se conectan a luz, no se cargan, no tienen pilas. Su funcionamiento es a base de la presión que se le otorga por medio de un oxígeno. Entonces, el más común, el más frecuente y el que en la mayoría de los sistemas prehospitalarios se tiene es el Oxilog, el Autovent. El Autovent es por mucho el ventilador yo creo que más conocido a nivel prehospitalario, pero vamos a ver que es un ventilador muy básico, deficiente y que no es lo mejor. Y en la parte de abajo, déjenme ver si no podemos, no. En la parte de abajo, el ventilador azul de plástico es un ventilador desechable en el cual únicamente tiene los mismos parámetros que un Autovent, únicamente volumen tidal, frecuencia respiratoria, puedo medir la presión por medio de las válvulas que está arriba, que viene con semáforos verde, amarillo y rojo. Entonces ahí nos dice más o menos qué presión está generando mi paciente y también se le puede colocar PIP. Entonces básicamente es un autovent, pero desechable. Y tenemos la contraparte, que son los ventiladores electrónicos. ¿Qué son los ventiladores electrónicos? Son dispositivos que normalmente pueden trabajar todos únicamente con su compresor. Es decir, utilizan luz y muy probablemente casi todos te puedan ventilar al 21%. Digo casi todos porque, por ejemplo, hablando del Oxilog 3000, requiere su toma de oxígeno y lo máximo que nos permite bajar la FiO2 es del 40%. No nos permite bajar FiO2 por debajo porque también requiere presión del oxígeno. Sin embargo, Hamilton, Losol y otra gama de ventiladores nos permiten ciclar que esté trabajando el ventilador únicamente con FiO2 al 21% sin necesidad de tener una toma de oxígeno adicional. Además, estos ventiladores electrónicos nos dan la ventaja de poder medir todas las presiones. Puedo medir presión pico, puedo sacarle presión plató, otorgar PIP sin necesidad de ponerle válvulas extrínsecas. Entonces, tenemos bastantes ventajas sobre los ventiladores neumáticos. Pero me van a decir, pero nosotros ni siquiera tenemos ventiladores neumáticos, mucho menos electrónicos. ¿Puedo utilizar una bolsa válvula mascarilla? Pues la respuesta sería, sí se puede utilizar, pero no es lo adecuado. Un traslado de un paciente crítico requiere los dispositivos óptimos para poderle ofrecer lo mejor a nuestro paciente. Ahora, ya voy a utilizar una bolsa válvula mascarilla. ¿Cómo lo que ocasionaría menos daño a mi paciente? Pues bueno, le podría adicionar una válvula de PIP. Con ella puedo otorgarle hasta 20 centímetros de agua de PIP y también pudiera monitorear la presión por medio de una válvula de presión en el cual viene semaforizada, ¿no? Hasta 20 viene en verde, de 20 a 40 en amarillo y más de 40 viene en rojo. Entonces con ello también me puedo dar cuenta de con cada ventilación qué presión estoy ejerciendo sobre mi paciente. Ahora, me dices, bueno,
Sí, eso ya lo sabemos, pero todavía puedo ponerle más cosas a mi bolsa válvula mascarilla. En la imagen que tienen a su derecha, en la parte inferior, nos damos cuenta que podemos adicionarle un capnógrafo. Entonces ya puedo monitorear el CO2 exhalado, le puedo adicionar un filtro para evitar contaminaciones, nuestra válvula PIP extrínseca como la otra, y esta es la válvula para monitorear la presión, la más frecuente, la que tenemos casi en todos lados. La de la izquierda casi no es muy comercial, pero bueno. Entonces, si tuviéramos que llegar a trasladar a un paciente, movilizar a un paciente que está bajo ventilación mecánica, que está intubado y que requiere ser trasladado, entonces, pues lo ideal sería trasladarlo con el ventilador electrónico. Si no hay, bueno, con un neumático. Y si no hay, pues bueno, entonces preparo mi bolsa válvula mascarilla con todos los aditamentos para poder acercarme lo más que se pueda a un ventilador. Ahora, ¿cómo va a ser esta programación inicial de la ventilación mecánica? La ventilación mecánica se va a programar exactamente igual que en hospital. Entonces, nuestro primer paso es medir a nuestro paciente. Entonces, vamos a hablar de un paciente que no tiene lesión pulmonar, un paciente, no sé, que está intubado por un traumatismo craneoencefálico severo. Ya, lo intubamos en la escena y requerimos ventilarlo. Entonces, pues, sacamos nuestra cinta métrica y medimos a nuestro paciente. Es muy importante medirlos porque muchas veces los familiares no tienen idea de cuánto mide el paciente y estimarlo siempre nos lleva a un error. Entonces, lo ideal es cargar nuestra cinta métrica y medirlo. Y tenemos para ello una fórmula que se llama la fórmula de peso ideal. La fórmula de peso ideal va a ser diferente entre hombres y mujeres. Para el peso ideal en mujeres es talla al cuadrado por 21.5 y talla en metros al cuadrado por 23 para hombres. Una vez que tenemos nuestro peso ideal, ahora podemos ir a nuestro siguiente paso, que va a ser calcular nuestro volumen tidal o nuestro volumen corriente. Si mi paciente no tiene ninguna lesión pulmonar, como ya lo hablábamos del ejemplo del traumatismo craneoencefálico, entonces podemos calcular de 6 a 8, en algunos nos dicen que de 6 hasta 10 mililitros por kilo de peso ideal. Entonces le podemos poner 7, 8 y no le pasaría nada a esos pulmones sanos. Ahora, si ya tenemos un paciente con un CDRA, una lesión pulmonar, ahora que está de moda lo del coronavirus, que tiene una lesión severa a nivel pulmonar, entonces ya no se utiliza la fórmula de peso ideal, utilizaríamos fórmula de peso predicho y para sacar el volumen tidal sería multiplicarlo desde 4 hasta máximo 8 mililitros por kilo de peso. Se recomienda iniciar con volúmenes bajos, entonces podríamos iniciarlo a 6 mililitros por kilo predicho. Muy bien. Entonces, ya tengo mi volumen tidal o mi volumen corriente. Después quiero programar mi PIP. Para la PIP requiero cuánto pesa mi paciente y la talla. ¿Para qué? Para poder sacar el índice de masa corporal. Una vez que tengo el índice de masa corporal, entonces tenemos las siguientes recomendaciones. Si mi paciente tiene un IMC menor de 30, entonces le puedo poner un PIP inicial de 5 a 8 centímetros de agua. Si tengo un IMC de 30 a 40, se recomienda iniciar con 8 centímetros de agua. Si tengo un IMC por encima de 40, entonces la recomendación es iniciar con PIP de 10. Les recuerdo, únicamente es con esto iniciar y de ahí empezar a hacer una titulación adecuada del PIP. ¿Qué es lo que vamos a evitar con el PIP? El PIP lo que nos va a ayudar es a evitar las atelectasias. Si nosotros evitamos que esos alvéolos se cierren y con ello esos alvéolos dejen de funcionar, pues entonces la mayoría yo podría decir que arriba del 95% de nuestros pacientes requieren PIP. Habrá casos muy específicos en los cuales no tengamos que ponerle PIP, pero son casos aislados. La mayoría entonces se recomienda iniciar con estos, de 5 a 8, de 8 y de 10. En la imagen del lado derecho tenemos un alvéolo en el cual tenemos PIP, en el cual se ve que el alvéolo, a pesar de que fuera una expiración, el alvéolo no colapsa. Del lado, el alvéolo pequeño es un alvéolo colapsado en el cual no se le administró PIP y entonces empieza a colapsar. Se cierra ese alvéolo, ya no entra aire y por lo tanto no hay perfusión y no hay intercambio gaseoso. Entonces de ahí empiezan las microatelectasias. Le coloqué mi PIP, ya decidí, mi paciente tenía IMC 25, entonces le pongo 5 o 6 de PIP. Ya
la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normalmente no la enseñaba. Se tiene que programar de 12 a 20 o de 16 a 22 más o menos. Pues bueno, lo ideal de programar una frecuencia respiratoria es hacerlo en base a CO2 exhalado o a la presión arterial de CO2. Pero como nosotros durante los traslados no tenemos gasómetros, pues lo que sí tenemos es el CO2 exhalado por medio de la capnografía. Entonces, la frecuencia respiratoria la vamos a ajustar para obtener un PET-CO2 de 35 a 45. Para ello, como nos dice la literatura, puedes iniciar de 12 a 20. Le quieres poner 12, pero con 12 tienes 45 de CO2 y lo quieres dejar en 38, 35 por la altitud. Tú vives a unos 2000 pies, pues bueno, entonces el CO2 ahí cambia y tendremos que ajustarlo a la altura. Entonces el CO2 para ese paciente ideal sería 35. Para esto, para no estarle jugando de subirle de 2 en 2 a la frecuencia respiratoria o bajándole de 2 en 2, tenemos una fórmula, la cual nos dice el CO2 actual o el PET-CO2 actual por la frecuencia respiratoria que lo tengo entre el CO2 o el PET-CO2 deseado. Y nos va a dar la frecuencia respiratoria con la cual nosotros vamos a obtener esa meta de CO2. Entonces, si bien lo podemos iniciar de 12 a 20, lo correcto es ajustarlo con mi PET-CO2. La FIO2 también ha sido algo bastante controversial por mucho tiempo y más a nivel prehospitalario, en el cual se creía que una saturación al 100% era lo mejor, mientras que lo único que estábamos ocasionando era liberación de radicales libres, acidosis, y esta lesión oxidativa pues era por nuestra culpa, por darle al paciente FIO2 extremadamente altas. Entonces, ¿cómo se ajusta la FIO2 en un paciente ventilado? La FIO2 se va a ajustar de acuerdo a la PO2 o a la saturación de oxígeno. Si no tengo un gasómetro para medir mi PO2, pues tengo perfectamente mi oxímetro de pulso que me puede dar la saturación. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi PO2 mayor de 60, menos de 100, y mi saturación debe de ir de 94 a 98%. Tenemos aquí el ejemplo de un paciente que está ventilado con un IMPAC, en el cual el paciente tenía una saturación de oxígeno del 96% y tenía un FIO2 de 60%. Entonces, no se le hicieron modificaciones, el paciente tenía una FIO2 alta y con esto apenas llegaba a mantener su 96%. Pero vean, nosotros podemos ventilar al paciente con 21%. Si con 21% de FIO2 mi paciente satura más de 94%, entonces puede quedar con 21-22%. La verdad es que si no tiene patología pulmonar, cualquier paciente puede ser trasladado con 25, 30 máximo de FIO2. No se requiere más FIO2 normalmente en pulmones sanos. Ya si tenemos alteraciones, si tenemos edema, si tenemos atelectasias, etcétera, etcétera, pues muy probablemente los requerimientos de oxígeno van a ser diferentes. Pero lo importante aquí es que nuestro FIO2 lo más bajo posible, manteniendo nuestra meta sobre la saturación de oxígeno. Ahora, ¿qué cambios? Es decir, ¿qué podemos hacer si yo tengo un paciente en Acapulco, que están a nivel del mar, y lo voy a llevar a, no sé, a Querétaro, a Toluca, que están por encima de los 2000 metros? Ok, bueno. Entonces, para ello, yo requiero corregir o modificar mi FIO2. Y para esto tengo la siguiente fórmula. Les voy a poner el ejemplo. Mi paciente está en Acapulco, a nivel del mar, a 760 milímetros de mercurio, a nivel del mar. Y lo vamos, ya sea por tierra o por aire. Si es por aire, pues vamos a volar por encima de los 10.000 pies, que más o menos son 523 milímetros de mercurio. Si va a ser por tierra, su presión final o a donde vamos a llegar es más o menos Querétaro, Toluca, que están por arriba de los 9.000, 10.000 pies. Entonces la presión es exactamente la misma. Vamos a darle que el FIO2 que tenía era el 50% por la presión barométrica 1, que era en Acapulco, a nivel del mar, 760, entre nuestra presión barométrica 2, que es la altura máxima a la que voy a volar, o a la altitud final a la que voy a llevar a mi paciente. Entonces, sacando
50 por 760 entre 523 me van a dar 72% de FIO2. ¿Qué quiere decir? Un paciente que está en Acapulco, tal vez con una FIO2 del 50%, él satura en 94%. Si yo le mantengo esa FIO2 del 50% a 10,000 pies, se va a desaturar, va a tener alteraciones, se va a poner hipoxémico, entonces yo tengo que evitar esa hipoxemia y si lo voy a volar a 10,000 pies, pues tengo que corregirlo desde antes y aumentarle mi FIO2 al 72% porque sé que ese 72% va a ser lo mismo que si fue el 50% a 760 milímetros de presión. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué otro parámetro vamos a programar en nuestros ventiladores? El trigger o el disparo lo podemos programar de dos formas, ya sea por presión o por flujo. Por presión va de menos 0.5 a menos 2 y el flujo de 1 a 3. Entonces esto nuestros ventiladores nos dan, ya sea que lo quieres programar por presión o por flujo, yo les recomiendo que se aprendan el 2 y sea lo que sea, le pongan 2 ya sea de flujo, por flujo o por presión. ¿Y qué es el disparo? ¿Qué es el trigger? Es cuando el paciente empieza a tener ventilaciones espontáneas, la fuerza que ustedes le están diciendo al ventilador que requiere el paciente para activar un disparo. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo un trigger muy bajo, cualquier movimiento, hasta del circuito, puede desencadenar un disparo. Si le pongo un trigger muy alto, lo que va a pasar es que el paciente va a requerir mucho esfuerzo ventilatorio para poder desencadenar un disparo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta en mis ventiladores? Es muy fácil. La primera deflexión negativa que se ve antes de tu curva de presión sobre tiempo quiere decir que ese disparo lo está desencadenando el paciente. Nos va a quedar más claro en la siguiente. En la gráfica de arriba tenemos un modo controlado en el cual mi paciente no está ventilando absolutamente nada. La línea está basal, ahí podemos observar igual una curva de presión sobre tiempo en la cual no hay ninguna deflexión negativa. Quien está iniciando el ciclado o la ventilación es el ventilador. Entonces, el ventilador cada 3 segundos va a desencadenar su disparo, a diferencia de la gráfica de abajo en la cual tenemos unas deflexiones negativas en el cual mi paciente es el que está desencadenando el disparo. Podemos ver que en la de abajo el disparo se da cada 2.5 segundos en la primera y en la segunda 2.7. ¿Por qué no es tan regular como arriba, que era cada 3 segundos? Porque el paciente, cada que él quiere, está inspirando, genera la presión negativa y desencadena el disparo. Entonces, para esto nos sirve. Debemos ser muy, muy cautelosos a nivel prehospitalario o cuando movilicemos pacientes intubados, porque si el trigger está sumamente bajo, lo que va a pasar es que va a estar el ciclado y de repente ya el paciente va a tener 30 de frecuencia respiratoria, porque el movimiento del simple circuito me puede ocasionar que se estén disparando ventilaciones. Entonces, ni muy alto ni muy bajo. Lo ideal es los parámetros que vemos. Y ya les dije, 2 pudiera ser un buen número para poderlo programar. La relación inspiración-expiración está mediada por la frecuencia respiratoria, por flujo inspiratorio y por la pausa inspiratoria, que quiere decir, cualquiera de estas 3 circunstancias me puede modificar la relación IE. Si yo modifico el flujo, si lo subo o lo bajo, se modifica mi respiración IE. Si yo le pongo pausa inspiratoria o se la quito, me modifica mi relación IE. Y si le muevo la frecuencia respiratoria, igual. Para nuestra gran ventaja, la mayoría, o si no es que todos los ventiladores de traslado, no tengo que preocuparme por programarle flujo o por la frecuencia respiratoria, porque la relación IE se programa de manera automática. Si yo le pongo relación IE 1 a 2, solito el ventilador me va a modificar el flujo y con eso, o el tiempo inspiratorio, y con eso voy a tener suficiente. Aquí en este ventilador, vean, yo le puse relación 1 a 2, entonces no tuve que modificar otra cosa más que el parámetro. Relación IE 1 a 2. Se aconseja de 1 a 2, 1 a 2.5. Pero es importante que tomen en cuenta que si su ventilador no tiene el botón de IE y no le pueden poner 1 a 2, lo tendrán que programar por medio del flujo inspiratorio y
se puede modificar si el paciente tenía pausa y si se la quita, ¿sale? Entonces, nada más para recordar esa parte importante. Ahora, ¿qué vamos a vigilar en un paciente que está bajo ventilación mecánica? ¿Se dan cuenta? Los espacios son sumamente pequeños, necesitamos trasladarlo pues con la mayoría del equipo que tenía. ¿Y por qué digo la mayoría? Porque hay veces que no requieren tantas bombas de infusión. Les podemos suspender básicamente, más bien, le podemos dejar únicamente lo indispensable y lo demás lo podemos suspender. ¿Pero qué no podemos suspender? Pues no podemos suspender el monitoreo continuo, nuestra ventilación y tal vez uno que otro fármaco. Indispensables, pues, vasopresores, pero la sedación, lo vamos a ver adelante, no precisa un paciente de que siempre esté con una sedación profunda. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que vigilar perfectamente los signos vitales de nuestros pacientes. La saturación de oxígeno es muy probablemente lo que primero hacemos a nivel prehospitalario, pero ya actualmente el CO2 ya no va de la mano de la saturación. Así como le estamos poniendo el oxímetro de pulso, tenemos que estarle poniendo el capnógrafo para medir tanto la oxigenación como el CO2. De una manera continua, de 3 a 5 minutos, estar ciclando nuestra presión arterial, manteniendo nuestras metas de perfusión, presión arterial sistólica por arriba de 90 y presión arterial media por arriba de 65. Con ello podemos asegurar la perfusión a nuestros órganos diana. La temperatura igual. No se modifica tanto la temperatura en un hospital porque es un ambiente controlado. En el momento que nosotros sacamos a un paciente a la calle, lo subimos a una ambulancia, lo subimos a un helicóptero, a la fija, todavía en aeromedicina tenemos que controlar más la temperatura porque a mayor altitud, menor temperatura. Entonces la temperatura no podemos dejarla a un lado. Esto nos podría favorecer tanto la acidosis como la coagulopatía y a nuestro paciente le puede ir muy mal por el simple hecho de que no cuidamos la temperatura. La frecuencia respiratoria, pues normalmente si lo tenemos en un modo controlado, pues esta frecuencia va a ser la misma que yo le esté programando. Y la frecuencia cardíaca hay que tomarla en cuenta como un punto indispensable en el cual nos va a avisar que algo está mal. Si mi paciente tenía 80 y de repente ya tiene 110, pues ese paciente o tiene dolor, o se está chocando, o alguna circunstancia está pasando. Entonces, todos estos signos vitales los tenemos que utilizar para no nada más para ver cómo está en ese momento, sino para adelantarnos de qué le está pasando o qué le va a pasar a mi paciente. Y el monitoreo de la ventilación mecánica durante el traslado también es sumamente importante. ¿Cuáles serían las 4 presiones que deberíamos de medir siempre y de tener en cuenta? Sería nuestra presión pico, nuestra presión meseta, medir el volumen minuto y nuestra presión de distensión o driving pressure. Tomando en cuenta que todos los ventiladores tenemos que programarles las alarmas de una manera adecuada. Aquí les puse la imagen de un LTV1000, de un simulador, en el cual si se van al recuadro rojo donde dice alarma, nos podemos dar cuenta que le programaron una presión alta, la presión límite alta de 45, la presión baja de 10 y un volumen minuto de bajo de 0.3. ¿Qué quiere decir eso? Le subieron la presión altísima. Entonces, si mi paciente empieza a tener presiones de 35, 40, ya está fuera de metas de protección pulmonar y el ventilador no me va a avisar. ¿Por qué? Porque yo le programé todavía alarmas mucho más altas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues ponerle tu presión, limitar la presión alta a 35, ya que 35 en nuestra presión pico entra todavía dentro de nuestros parámetros de protección pulmonar. Y una presión baja también es importante, menos de 8, menos de 10 se recomienda dejarlo. ¿Por qué? Porque en ese momento nos va a avisar el ventilador que está fugando, que hay fuga, que la presión está siendo muy baja y si la presión es baja, pues no nos va a dar el volumen corriente adecuado. Y el volumen minuto, igual, no podemos, le sacamos el volumen minuto deseado y le tenemos que quitar el 30% del volumen minuto deseado y ahí programamos la alarma. Porque de la misma forma, es la única forma que nos demos cuenta que mi paciente está con una ventilación inadecuada. En este LTV1000 podemos ver nuestra gráfica de presión hasta arriba. Si se dan cuenta, inicia en 0, lo cual quiere decir que no tiene PIP, y llega aproximadamente como a 12. Entonces, su presión pico de este paciente pues, es de 12.
estaría dentro de nuestros parámetros de protección pulmonar sin ningún problema. En este otro, en el IMPACT, también podemos ver todavía más datos. Sin ni siquiera yo ver los datos numéricos, puedo observar que este paciente tiene un PIB de 9, tal vez 10. Todo ese espacio y que empieza el ciclo a partir de 9, pues me indica que es el PIB. Y nuestra presión pico es de 22. Sin ni siquiera estar observando los valores numéricos, con las gráficas yo puedo inferir qué es lo que está pasando con este paciente. Entonces, también del lado derecho, abajo donde dice BPM, encontramos la IE 1 a 2, la frecuencia respiratoria 1 a 18, el volumen tidal que tiene programado de 450 y el trigger está a -2. Entonces son todos los parámetros que podemos observar en un ventilador IMPACT, el cual se me hace un ventilador bastante bueno para el traslado del paciente crítico. Pero bueno, ¿cuáles son esos parámetros de protección pulmonar que les mencionaba? Pues básicamente podemos tomar 3. La presión máxima, que va a ser la presión inspirada más el PIB. La presión meseta, que la medimos en base a la pausa inspiratoria. Normalmente le programamos 0.5 de pausa inspiratoria y una vez que le programo la pausa inspiratoria, el ventilador me da un valor numérico y ese es la presión meseta. Y por último, la presión de distensión o la driving pressure, que es básicamente la presión meseta menos PIB. Entonces, ¿cuánto es de cada una? Se recomienda mantener una presión máxima menor de 35, una presión meseta por debajo de 24 y una presión de distensión, una driving pressure por debajo de 13. Si nosotros logramos mantener estos parámetros en nuestros pacientes, van a tener protección pulmonar y no les vamos a generar ninguna lesión asociada a la ventilación mecánica. Y el más frecuente pues sería por presión, pues un neumotórax atención, lo cual nos complicaría todo. Del lado derecho les puse unas imágenes en el cual me dice PIB de 5, meseta de 18 y pico de 18. Ahí no les está midiendo la presión meseta. ¿Por qué? Porque ese paciente no tiene pausa inspiratoria. ¿Cómo sé que no tiene pausa inspiratoria? Porque estoy viendo la gráfica de presión sobre tiempo, en la cual únicamente aparece aleta de tiburón y no observo ninguna meseta. Entonces, principalmente en todos los ventiladores Drager, viene el parámetro de meseta siempre y nos marca una pausa inspiratoria por default de entre el 20 al 30% por default. Entonces, no se recomienda programar pausa inspiratoria. Entonces, en todos los ventiladores Drager se recomienda pues, quitarle la pausa inspiratoria. Bueno, y con el mismo paciente quería medirle la presión Z, entonces se le programó pausa inspiratoria. Se le programa pausa inspiratoria y si se dan cuenta, se modifica la gráfica de presión de tiempo en la cual ya no parece una aleta de tiburón, sino que empieza a tener una pequeña meseta. Esa meseta pues, es que nos va a dar nuestro ventilador y nos va a decir cuánto es el valor de la presión meseta. En este caso fue de 15. Si vamos, perdón. Si vamos a nuestros valores, podemos ver que este paciente pues tiene una presión pico, una presión máxima de 18. Está excelente. Una presión meseta de 15 también está excelente. Y pues nuestra driving pressure es básicamente de 10 porque le quito la meseta que es de 15 menos 5 que es PIB y nos da 10. Entonces, este paciente en específico tiene todos los parámetros de protección pulmonar. Quiere decir que a este paciente le va a ir bastante bien. Y lo más importante, que yo no le estoy incrementando el riesgo o el daño a mi paciente. ¿Cómo debo de trasladar a mis pacientes? Pues bueno, se recomienda siempre utilizar la posición semifowler de 30 a 40 grados, excepto que tuviera una lesión raquimedular o alguna condición que contraindicara el semifowler. Colocar el neumotaponamiento de una manera adecuada, que ahorita vamos a ver cuánto se recomienda de presión. La protección ocular siempre para evitar las úlceras corneales. Manejo de secreciones, también vamos a ver cómo se recomienda. Y el nivel de conciencia. Pues bueno, vamos con el nivel de conciencia. Nos vamos a llevar a nuestro paciente con un RAS 5 o de menos 5. ¿Cómo sería lo indicado?
Pues yo les diría que depende cada uno de los pacientes. No me puedo llevar a un paciente súper combativo porque es riesgoso tanto para él como para la tripulación. Pero tampoco está indicado llevarme a un paciente con -5, una sedación súper profunda, porque tampoco tiene, a menos que tuviera indicación precisa. Pero fuera de ahí, yo creo que lo ideal sería trasladar a un paciente entre -1 a -3, dependiendo cada uno de los pacientes. ¿A qué me refiero con -1? Que esté adormilado, o máximo con una sedación moderada. Una sedación profunda, pues sería ya un paciente a lo mejor con una lesión pulmonar, requerir aparte bloqueo neuroaxial y algunas otras estrategias. Pero cualquier otro paciente sin lesión pulmonar, yo creo que -1, -2 o -3 de RAS estaría perfecto. Analgesia. Todos y cada uno de nuestros pacientes tienen que llevar analgesia. Eso sí, me lo puedo llevar tal vez alerta y tranquilo, claro, pero con una buena analgesia. ¿Y esta analgesia cómo la vamos a dar? Lo que ustedes mejor manejen. Si manejan el opioide, tienen opioide, pues el fentanil es una excelente opción. Tiene morfina, morfina es perfecto. Buprem, no tan recomendado, pero la podemos poner. No tienen narcóticos, pues bueno, podemos hacer tal vez una analgesia multimodal, dexmedetomidina, ketamina, lidocaína, infusión, muchas estrategias, la que a ustedes les sirva, la que ustedes tengan, pero eso sí tiene que quedar muy claro. La analgesia no se debe de suspender o no se puede llevar un paciente sin analgesia. Lo puedo llevar despierto, pero con una buena analgesia. Entonces, pues la hipnosis, ya decíamos, ¿no? La hipnosis no va a ser necesaria dependiendo también el tipo de ventilador que yo tenga. ¿Por qué? Esto es algo también muy importante y que los que nos dedicamos a esto tal vez nos ha tocado en algún momento. Si mi paciente estaba estable, estaba tranquilo y tenía ventilación espontánea y yo lo conectaba a un autovent, el cual el autovent pues no tiene modos espontáneos, no trabaja de una manera asistida, únicamente controlada. En el momento que el paciente quería inspirar, se peleaba con el autovent liberaba su válvula de presión y el paciente totalmente asincrónico con el ventilador. Entonces, tal vez en ese caso sería una cuestión extra al paciente en el cual yo tuviera que considerar una sedación más profunda para poderlo sincronizar con mi ventilador. Lo ideal sería que si mi paciente está en un modo espontáneo, un CPAP presión soporte, pues que yo me lo lleve de la misma forma. Muy probablemente ese paciente ya está en winning, le faltan 12, 24 horas, 6 horas para extubarlo. Y si yo le pongo otra vez un inductor, un relajante neuromuscular, un narcótico, voy a alargar más esos días de winning. Entonces, lo que yo le recomiendo es únicamente hipnosis si lo requiere el paciente. Y si no tenemos los equipos necesarios, pues bueno, entonces sí estaría justificado mejor dormir a ese paciente. Y el bloqueo neuromuscular, muy probablemente únicamente los pacientes con CDR severo requieran ese bloqueador neuromuscular. Alguna otra cosa no se me ocurre por el momento, pero sí les debe quedar claro que si van a poner algún bloqueador neuromuscular, su paciente tiene que estar completamente dormido, o sea, con una hipnosis adecuada, de profunda. Yo diría de moderada a profunda, de preferencia profunda, si va a tener bloqueador neuromuscular. ¿Sale? Entonces, el manejo de secreciones es sumamente importante a nivel tanto hospitalario como prehospitalario. Necesitamos aprender a utilizar los dispositivos de succión. Estos dispositivos son de aspiración de circuito cerrado, que quiere decir que en ningún momento se desconecta el tubo del circuito de ventilación, siempre continúa conectado y no contaminamos la sonda, no la sacamos, se mantiene conectada en todo momento. ¿En qué momento voy a aspirar a mi paciente? Únicamente cuando tenga secreciones. No es recomendable que si voy a trasladar a un paciente 6, 8 horas o 3, 4 horas, que le aspire las secreciones cada 15, 30, una hora. Si no tiene secreciones, no es necesario aspirarlo. Y si no tengo estos dispositivos, pues bueno, utilizar alguna sonda de aspiración con todas las medidas de precaución. Pero lo adecuado es hacerlo con sistemas cerrados de aspiración. Y pues el neumotaponamiento. El neumotaponamiento lo debemos utilizar más o menos de 20 a 25 centímetros de agua o de 15 a 19 milímetros de mercurio de presión. Tanto ponerlo con muy poco neumotaponamiento o
ponerle mucho neumotaponamiento nos va a ocasionar lesiones. La lesión por exceso, pues básicamente le puedo causar necrosis de la pared faríngea. Entonces, ahí en la laringe, perdón, le aumento, le pongo 30 centímetros de agua de presión o le pongo 25 de mercurio o el parámetro que ustedes gusten, y lo que voy a hacer es que ese tejido se va a llegar a isquemia y muy posteriormente a necrosis. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo muy poco neumotaponamiento? Pues bueno, voy a favorecer la neumonía por microaspiraciones. ¿Qué pasa si yo voy a volar a un paciente? Pues bueno, se recomienda dos cosas. Uno, que midas la presión antes de volar, durante el vuelo y una vez que ascendamos. ¿Por qué? Porque las presiones me van a modificar mi llenado del globo. ¿Qué quiere decir? Si yo aquí a nivel del mar a 760 tenía 20 centímetros de agua de presión y lo voy a volar a 10.000 pies, más o menos, la presión de ese neumotaponamiento puede aumentar más o menos de 5 hasta 8 centímetros de agua. Y en volumen, pues es bastante volumen. Antes se recomendaba que siempre cambiáramos el aire por agua, ya que el agua no se expande con los cambios de altura. Pero actualmente los tubos orotraqueales que se utilizan son de baja presión y alto volumen, que quiere decir que toleran mucho volumen y generan poca presión. Entonces ya no es tan problemático el dejarle el aire. Lo que debemos de hacer es que ya cuando llegamos a nuestra altitud máxima, en ese momento volver a medir mi presión y asegurarnos que no sobrepase los 25 centímetros de agua. ¿Ok? Y lo mismo pasa de no dejarlo desinflado el globo. Ahora, el traslado en prono sigue siendo muy controversial en muchos sistemas prehospitalarios, pero déjenme decirles que si no lo hacen y el paciente lo requiere, pues no hay ningún problema en hacerlo. ¿Se requiere capacitación adicional? Sí. ¿Se requiere entrenamiento? Sí. Pero no se requiere insumo, no se requiere nada. Y el paciente, si está en posición prona con ventilación mecánica, es porque tiene un CDRA muy severo que no ha respondido a ningún otro tratamiento. Entonces, el voltear a este paciente y llevármelo en posición supina implica un riesgo para el paciente. Pero, pues, efectivamente implica un riesgo también llevar al paciente en prono. ¿Cuáles serían estas principales complicaciones? Pues bueno, principalmente úlceras por presión, compresión neurovascular, lesiones oculares, desplazamiento del tubo endotraqueal, una extubación fortuita y mi paciente pues también puede caer en paro cardiorrespiratorio. Pero bueno, úlceras por presión, compresión neurovascular y lesiones oculares, básicamente los podemos solucionar utilizando sábanas, acomodando en la posición adecuada y ir verificando que no se compriman ojos y tejidos blandos. El desplazamiento de tubo endotraqueal lo vamos a solucionar fijando bien nuestro tubo, moviéndolo en bloque de una manera adecuada y corroborando una vez que esté en prono la posición del tubo endotraqueal. Si se nos llega a extubar, pues bueno, se puede hacer la intubación en posición prona, sí se puede, y la recomendación es utilizar un videolaringoscopio, pero me van a decir, no, yo apenas si tengo laringoscopio. Pues bueno, entonces también se puede hacer con laringoscopio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La misma técnica, pero en posición prona. Entonces, no hay excusa de que, ay, es que se me va a extubar, ay, esto. Hay que estar preparados para las complicaciones y poder solucionarlas. ¿Y qué pasa con el paciente que cae en paro cardiorrespiratorio? Pues bueno, tampoco hay que tener miedo. Si nuestro paciente cae en paro cardiorrespiratorio, nos dice la AJA que podemos iniciar compresiones en posición prona. Y la posición adecuada es a nivel interescapular, aproximadamente entre T7, y continuar con nuestra reanimación común. Este es un nivel de evidencia 2B. Entonces, pues, yo creo que lo podemos hacer. Y la posición de las paletas o de los parches, básicamente sí se modifica y la posición adecuada es en el espacio, en la línea axilar anterior y posterior, izquierda, va el parche y la que va en ápice derecho va
a nivel de T7 aproximadamente. ¿Qué nos dice la AJA? Si nosotros no logramos mantener un CO2 por arriba de 10 milímetros de mercurio durante la reanimación o una presión arterial invasiva mayor a 20 milímetros de mercurio, en ese momento tenemos que voltear a nuestro paciente y continuar con nuestra reanimación convencional. Si nosotros estamos dentro de metas, entonces no es necesario poner en supino a nuestro paciente. Muy bien, pues bueno, sería todo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, con gusto la podemos solucionar.